otro terreno en el cual se demostró la democracia grande en esos años y que dejó muchas enseñanzas fue la discusión del plan quinquenal. Así como se rieron los reaccionarios de que cuántas semanas podía durar el poder soviético, cuando vino la propuesta del plan quinquenal, el gran debate alrededor de eso, lo mismo, se mataban de risa. Ninguno de los manuales, ni de las enciclopedias, de la burguesía y de otros sectores opresores y explotadores, ninguno podía ni siquiera admitir por un instante de que semejante ritmo de desarrollo que ahí se planteaba y la movilización creadora de los trabajadores podía lograrse y que iba a dar resultados. Ellos tenían las tablas y tenían las normas que practica el capitalismo. No puede practicar lo que practicó las clases obreras en su poder revolucionario. Entonces, la democracia grande fue la discusión general sobre el rumbo del socialismo en un solo país, fue la discusión del primer plan quinquenal y fue también el hecho de que decenas de miles de trabajadores integraron la inspección obrera y campesina, que no eran funcionarios, fuera del horario de trabajo, habiendo cumplido su jornada de trabajo, esos, los compañeros, salían a inspeccionar cómo se aplicaban las leyes de asistencia social, de salud, de instrucción, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llevaba a la práctica lo que eran contenidos en medidas concretas, eran contenidos de carácter socialista para llevar adelante? Y también de democracia grande, esto que acabo de decir, y otra cosa, que es que decenas de miles de mujeres y hombres de las clases trabajadoras fueron promovidos a tareas de dirección económica, política, cultural, etc. En este clima, en el año 1928, Stalin planteó que Rusia tenía 100 años de atraso y que en 10 años tenían que superar, ponerse a la par, superar, si es que quería tener la independencia y si es que podía, si es que quería además y podía enfrentar una probable agresión imperialista, una probable guerra de defensa de su independencia nacional. Bueno, y esto se logró. En 1940, la posición de la Unión Soviética en el área industrial en ese atraso, ¿no? Estaba casi a la par de las potencias económicamente desarrolladas de Occidente. Estaba la colectivización. Millones de trabajadores rurales y de campesinos pobres pasaron a las ciudades
y el sistema kolkhosiano, que quiere decir cooperativa de producción, el sistema kolkhosiano permitió transformar la mísera producción individual con arados de madera, transformar eso en modernas explotaciones agrarias mecanizadas, o en gran medida mecanizadas. La industrialización que mencionamos hace un momento no hubiera podido desarrollarse si la producción de cereales y bueno, lo básico de la agricultura no hubiese crecido, porque hay una parte de mano de obra rural que pasa a las ciudades. Es una de las condiciones para que se desarrollara la industrialización, y los que quedan en el campo necesitan producir para subsistir ellos y para que los que han pasado, los millones que se han sumado a las ciudades puedan comer. En esos años la Unión Soviética terminó con la crisis y con el flagelo de la desocupación. Ahí están, por eso quería dar cierto detalle. Ahí están logros fundamentales de ese nuevo poder, del poder soviético y de la democracia grande. Esta colectivización agrícola tiene relación directa con que se haya liquidado el analfabetismo, tiene relación directa con que las medidas de salud pública, por ejemplo, los partos, o sea, el alumbramiento por parte de las mujeres, de sus hijos, pasaran a tener camas, o sea, no había hasta ese momento maternidad. Y se poblaron las universidades, las escuelas secundarias, con cientos de miles de hijos de obreros y campesinos. La prueba de todo esto, la prueba de fuego, fue la guerra antifascista. Estamos viviendo unos tiempos, aunque después uno mirando la historia ya existía esta misma comparación, estamos viviendo tiempos en los cuales en forma infame se identifica o se iguala a Stalin con Hitler. Eso tiene su origen en los años 30, y hasta Trotsky llegó a decir semejante barbaridad. El 20 Congreso de CUS, del cual acá estoy seguro que tienen compañeros conocimiento, el informe secreto, entre comillas, de Khrushchev da a entender, dice
que la Unión Soviética ganó la guerra pese a Stalin, ¿no? Lo cual siempre el compañero Otto Vargas lo toma para el churrete, porque es inconcebible que un ejército sin cabeza pueda triunfar en una guerra, y en semejante guerra como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que la Europa continental estaba toda ocupada, y que dentro de eso Francia, que era la segunda potencia colonial, había capitulado en un mes y medio, para valorar lo que significó la guerra para la Unión Soviética. Bueno, todos sabemos que la guerra fue ganada por la Unión Soviética, que como hay fechas de conmemoración, aniversarios, etcétera, se ha hablado mucho en los últimos meses del desembarco en Normandía, dando que Estados Unidos fue el que lideró a Europa. El recorrido que hubo hacia la Segunda Guerra y durante ella muestra a Inglaterra y Francia entregando la independencia de Austria, entregando la independencia de Checoslovaquia, dejando cancha libre para la agresión alemana e italiana contra el heroico pueblo español que estaba alzado y luchaba por su república, por sus transformaciones. Y los informes que daban los agregados militares de los países, de las embajadas, ¿no?, de los países occidentales con relaciones con la Unión Soviética, el informe que daban esos agregados era de que cuando dice el ataque a la Unión Soviética, está sonado, imposible. Siempre tenemos el mismo hilo, en el sentido de lo que puede la potencialidad del movimiento revolucionario, la potencialidad de la clase obrera para medir una situación y transformarla. Por las dudas, ellos establecieron una línea. Truman, que después fue presidente de Estados Unidos, creo que ya era vicepresidente, no recuerdo bien si era vicepresidente con Rubel. Presidente con Rubel. Ah, bueno. La tercera. ¿Cómo? La tercera presidencia de Rubel. Bueno. Truman cínicamente dijo: si vemos que avanzan los alemanes, démosle alguna ayuda a la Unión Soviética. Y si vemos que avanzan los soviéticos, démosle ayuda a los alemanes. Desangrar a ambos fue la línea, por lo menos un sector. Que por eso demoraron el segundo frente. Exactamente. Sí, el segundo frente se abrió más contra el ejército rojo que... Claro. Bueno, como se sabe,
Hitler atacó a la Unión Soviética en el apogeo de su poder. No fue una pavadita lo que lanzó, pero la guerra la ganó la Unión Soviética y fracasó las maquinaciones, los cálculos de los imperialismos occidentales. La reconstrucción fue muy rápida y se basó, como el primer plan quinquenal, se basó en la movilización revolucionaria de las masas. Ya en 1950 la producción industrial era un 73% superior a la de 1940. Ese sería cómo reconstruyeron su industria y levantaron de nuevo y ampliaron su economía. En el curso de estos acontecimientos históricos, podríamos llamarlos sin ostentación, se advertía, no obstante las victorias, no obstante los desarrollos, se advertía el accionar de seguidores del camino capitalista, que eran remanentes de la clase de la burguesía y de terratenientes de la época zarista y de lo posterior, esta advertencia se hizo en el propio 17 Congreso del Partido Bolchevique desde enero de 1924. Ahí. ¿Cuáles son? Bueno, en este Congreso estuvieron bastante, una cantidad de la oposición, incluso intervinieron hay una serie de medidas que se fueron desplegando en esos tiempos a partir de la victoria de la industrialización y de la colectivización. Medidas que facilitaron la actividad, el accionar de seguidores del camino. Medidas que facilitaron el accionar de seguidores del camino capitalista. En 1935 se disolvieron las milicias. Tenían toda una fundamentación, eso que era, se venía la guerra mundial. No eran tonterías lo que se planteaba, eran cuestiones de fondo. Bueno, pues más de fondo sería cómo debe ser la relación de las milicias obreras y populares con el ejército profesional. Y que, bueno, no me voy a meter en eso, pero son temas que estaban en discusión. En 1936, estamos hablando de años de lo que estaba permanentemente sobre el tapete, eran los éxitos y las victorias obtenidas. Se cambia el modo de elección de los diputados
a los soviets. Eran por unidad de producción y pasaron a ser territoriales, lo cual tornó formal la elección y la revocación. Porque cuando es por unidad de producción, se conocen y tienen que rendir cuentas todos los días. De hecho, los diputados, los delegados. En cambio, si uno es de un lugar, otro de otro, que no tiene nada que ver, que se pueden ver una vez por cada 5 años. Bueno, este es un tema. Casta militar, porque se fueron desarrollando elementos que parece que no tienen importancia, pero que después la historia ha mostrado que sí la tienen. Los rangos. Desde esto se acentuó después de la guerra, de la gloria que significó la victoria sobre el nazismo. Era tal ya el peso que tenía lo militar cuando termina la guerra, que Stalin no firmó ni una promoción a general más hasta que murió. Desde el año 45 hasta el año 53, no se promovió a general, a ningún oficial más a general. Quedó un tope. Disminuyó relativamente la cantidad de generales, hasta por razones ideológicas. Tema Kolkhoz, la zona agrícola principal de la Unión Soviética. Entonces, estuvo ocupada por los nazis durante 2 años y pico. Se desarticularon los kolkhozes. Había que volver a empezar. Quedaron desarmados. Y eso, ¿qué hizo? Y tuvo un plano de consecuencias, de incidencia en el conjunto muy grande, porque el campesino tiene 2 almas, como dijo el productor, es trabajador y es propietario. Entonces, una situación complicada, como se diría, es complicada. El chauvinismo gran ruso. El chauvinismo gran ruso tomó un vuelo muy grande. Venía de antes. En el año 43 se disuelve la Internacional Comunista y la Internacional deja de ser el himno de la Unión Soviética. Y pusieron otro himno, que no dice ni más ni menos que lo siguiente: Unión Invencible de libres repúblicas, que Rusia la grande por siempre fue.